bendito. Damos las gracias por permitirnos adorarte, Señor, por permitirnos, Señor, exaltar tus características, Señor, tu grandeza con nuestros labios, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, que si hemos sido de tu agrado, Señor, traiga sanidad a nuestra vida, Señor. Sanidad a nuestras almas, Señor amado, sanidad a nuestros cuerpos, Señor bendito. Liberaciones, Señor amado, que tanto necesitamos, Señor. Que el poder de tu Espíritu se haga, Señor amado, evidente en nuestras vidas, Señor amado. Que haya sanidad, Señor amado, en nuestros cuerpos. Que proveas para nuestras necesidades, pero sobre todo, Señor, que cada día, Señor amado, nuestro corazón sea convertido, Señor, a ti, Señor. Nuestro corazón entregado a ti, Señor amado. Damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos toda distracción, atamos, Señor amado, toda rebelión, Señor, todo espíritu de engaño, Señor, y lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy disponemos nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para que tú siembres tu palabra, Señor, y ella pueda dar fruto a ti abundante, Señor amado. Amén. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos los que nos ven y a todos los que han llegado a este lugar, amén, a buscar el rostro del Señor. No sé cuál profe le toca hoy para que... ¿A la ahorita? Bueno. Para que los niños pasen a su clase. Y mis hermanos, los que están atrás, que busquen una sillita adelante, amén. Dios los bendiga, siéntense, pónganse incómodos, pero no tan cómodos para que no nos coja sueño, ¿vale? Bueno, la palabra que Dios trae para hoy habla de algo que es vital y es importante en la vida de cada persona que se quiera acercar a Dios, amén. Quiero preguntar si los de atrás escuchan, los de la fila de atrás, que se pasen un poquito adelante, por favor. El tema del que vamos a hablar hoy, analizando un poco a la luz de la palabra, se trata de la fe, amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, vamos a buscarlo un momento. A los que tienen su Biblia en la mano. La Biblia dice ella misma, en el versículo 6 de Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso, al parecer, suena un poquito redundante, ¿no? Porque si nosotros estamos aquí es porque existe un Dios, amén, que nos está llamando a que lo conozcamos. Pero, como analizamos alguna vez en una predicación distinta, había mucha gente que se acercaba a Dios, ¿no? Cuando Jesús caminó en la tierra, había mucha gente que se acercaba a Jesús. Y cada uno llevaba un motivo diferente, ¿no? Cada uno llevaba una necesidad. Algunos querían escuchar a Jesús por curiosidad, ¿no? O satisfacer de pronto su curiosidad, sus deseos. Y eso me hace acordar, por ejemplo, de Herodes, ¿no? Que hizo que Jesús fuera y quería que Jesús hiciera un milagro delante de él. El hijo de Herodes. Y cada uno tiene como un motivo, una circunstancia. Pero la Biblia aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál debe ser el objetivo de una persona que sabe que Dios dio su vida por él? El objetivo principal debe ser agradar a Dios, ¿no? ¿Cómo va uno a pedir algo a Dios si no agrada a Dios haciendo su voluntad, no? Muchos de los hombres del Antiguo Testamento decían esta palabra, ¿no? Señor, si he hallado gracia en tus ojos, concédeme esto, concédeme lo otro. Si he hallado gracia en tus ojos. Pues ¿cómo haya uno gracia en los ojos de Dios? Primero que todo dice aquí que es necesaria la fe para poder hallar gracia delante de Dios. Y nosotros podemos ser como una especie de testigos de muchos de los estudios de hombres que han querido como encasillar qué es la fe. Decía el pastor que
Muchos de los estudios que hace la gente no son confiables, ¿no? Y muchos han tratado de encasillar la fe de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que ellos entienden de lo que leen en la palabra, ¿no? Aquí la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Si nuestra fe se basara solamente en ese versículo, quedaríamos más enloquecidos todavía, ¿no? Por eso dice la Biblia también, como lo decía el pastor Cristian, la suma de todas tus palabras es la verdad. Amén. La suma de todas tus palabras es la verdad. Si uno se fijara en la fe, mirando solamente este versículo, antes hago un favor y mira ya la camioneta. Si uno basara su fe solamente en un versículo, serían como los que hacen estudios de la Biblia y quieren describir la fe con sus propias palabras. Amén. Yo digo que dice la Biblia, ¿quién puede entender la mente de Dios? No ha habido ningún ser humano con su inteligencia racional capaz de entender las cosas de Dios. Y eso también me remite a un versículo de la Biblia que dice que lo de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo así? Para entender las cosas de Dios necesito fe. Y cuando Dios me concede esa fe de venir a los pies de Cristo y entender que Él es el que me da vida, me perdona mis pecados, tengo que seguir desarrollando esa fe. Necesito fe para tener más fe. La forma de comprender este versículo es que es necesaria la fe para entender que el reino de los cielos se alcanza por creer en Jesucristo. Necesito fe para que mi fe sea fundamentada en Jesús. Entonces, podemos ver muchos estudios que la gente hace a través de sus experiencias, y mucha gente le mete un poquito de lo que yo creo, de lo que puede ser. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe es un don del Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso dice también la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tal vez hay iglesias que son grandes, que tienen multitudes de feligreses, pero si realmente el Señor nos mostrara a unos cuantos son salvos, yo digo que había una gran duda sobre cuántos son salvos, si se cumpliría lo que dice la palabra, ¿no? Muchos llamados, pocos escogidos. Estudiando un poco sobre la fe, porque yo digo que es un tema demasiado extenso, es un tema demasiado grande, el cual se puede respaldar en su gran mayoría por la experiencia de vivir una vida con el Señor. Amén. Si una persona no ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, si no ha tenido momentos dificultosos donde esa persona espera que Dios actúe, no ha podido comprobar de qué se trata la fe. Amén. La Biblia dice que la fe tiene que ser probada como el fuego, ¿no? Como el oro, perdón, probada con fuego. Y uno dice, uy, santo Dios, uno se acerca a Dios esperando que la vida sea más fácil, más llevadera, más exitosa en cuanto a lo terrenal. Y vienen momentos en la vida de uno donde Dios dice, bueno, ¿usted cree en todo lo que le dijeron en la iglesia? ¿Cree en todo lo que le han dicho de mí? Bueno, vamos a probarlo a ver si es verdad. La Biblia dice que el Señor tomó un pueblo que era esclavo y le mostró quién era Él. Amén. ¿Cómo le mostró esto? A través de las maravillas que Dios hizo en Egipto, ¿no? A través de todo ese poder que Dios ejecutó sobre todos esos dioses, peleando contra los dioses que esclavizaban a la humanidad, a su pueblo también. Uno dice que, bueno, tal vez sí o tal vez no, no, sí, así es. Los egipcios esclavizaban a los israelitas, pero a veces uno no ve lo que hay detrás de esas personas que esclavizan al pueblo de Dios. Idolatría, paganismo. ¿A usted qué cree que se mueve detrás de un hombre que
es un antisemita, es un aborrecedor de las cosas de Dios. Es un demonio que odia las cosas de Dios. ¿Ven? Entonces yo me di a la tarea de buscar un poco de los significados de la palabra fe y poniendo como en ejercicio lo que ha venido enseñando Dios a través del pastor, de cómo estudiar su palabra para poder entenderla un poco más. Amén. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, busque un diccionario hebreo y busque el significado de la fe. Y dice en el diccionario de hebreo español, dice: la palabra hebrea más significativa para fe es amán, una raíz que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. La traducción del hebreo de la palabra fe del hebreo al español habla de esas tres características, y hay muchísimas más que son como sinónimos de estas características, ¿no? Cuando a usted le preguntan que si tiene fe, usted dice: sí, claro, yo sé que Dios es bueno y Dios bendice y Dios salva. Y la mayoría de hombres que han tratado de encapsular el significado de esta palabra lo dejan corto, lo dejan como si fuera cualquier cosa, le quitan la parte poderosa a la fe. ¿Y cuál es la poderosa parte de la fe? Una de las tantas, la fidelidad de Dios. Amén. ¿Usted en quién va a creer? ¿En el que le ha quedado mal? ¿O en el que ha hecho lo que sea necesario para quedarle bien, para cumplir su palabra? Amén. Dice la Biblia por ahí que habla de los hombres que dan su palabra y no importa lo que tengan que pagar, van y cumplen. Amén. Y si miramos a Dios, Dios es superior a todos los hombres. Amén. Y dio su palabra y se ha cumplido. Y se sigue cumpliendo. Amén. El que tenga duda de esto, ¿qué dice el Señor? Vaya y revise si la vida que usted está viviendo está de acuerdo a lo que yo he enseñado. Amén. Entonces dice aquí que es responsabilidad, estabilidad y firmeza. Un ejemplo para el significado de esta palabra concretamente es sostener o mantener. Ahí vamos viendo más profundamente qué significa la fe, ¿no? Es sostener y mantener. ¿Qué dice uno cuando de pronto ha abandonado las cosas de Dios? No se pudo sostener lo que Dios ha dicho, ¿no? Y hay mucha gente que dice: no, ya no más. De hecho, la palabra de Dios habla de un tiempo donde va a haber apostasía, donde la gente va a negar la fe. No se pudo sostener en la palabra y en las promesas de Dios. Y yo quiero que usted medite un poquito sobre esto, mi hermano que está ahí sentado. Si la Biblia habla de que, por ejemplo, hablando de Moisés, por ahí en Deuteronomio al final dice: y todas las cosas que Dios le dijo a Moisés, todas se cumplieron. En Josué también, y todas las cosas que Dios le dijo a Josué, todas se cumplieron. Dios habló a través de todos los profetas y todas las cosas se cumplieron, ¿no? No diría muy terrible. O sea, cuando uno profundiza en querer conocer a Dios, Dios dice y Dios hace. Amén. ¿Se acuerdan cuando los profetas venían por allá tiempos antes del castigo? Y en eso podemos ver la misericordia de Dios. Tiempo antes del juicio, Dios envía a sus profetas a predicar que traiga arrepentimiento, ¿no? ¿Qué hacía Isaías? ¿Qué hacía Jeremías? ¿Qué hacían todos estos hombres de Dios? Muchachos, lo que ustedes están haciendo está mal, y Dios está diciendo que los va a destruir. El Señor Jesús habla de Jonás y habla de Nínive, comparando la generación de Nínive con la generación que existía en ese momento, fariseos, saduceos y todos estos que no recibieron a Cristo porque no se movían por fe, no se movían por lo que conocían de Dios. Y si vamos más profundamente, era gente que no conocía a Dios. Y es terrible saber o pensar en estos hombres que vivieron toda una vida bajo un régimen
donde creían que eran hijos de Dios y conocían a Dios, y realmente no lo conocían. Lo tuvieron en la cara, no lo pudieron ver. Lo escucharon, no lo pudieron comprender. La Biblia habla de esto, ¿no? El profeta Isaías decía, bueno, Dios les decía a través del profeta: endurezca su corazón, para que no vean, para que no entiendan, para que no se conviertan. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Estos de Nínive se van a levantar en juicio contra ustedes y los van a condenar, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Dios mandaba a su profeta a traer el mensaje, ¿ven? Y muchos no se arrepintieron, pero esta nación, que la podemos comparar con los gentiles, porque no eran israelitas, ¿no? Se arrepintieron a la predicación del siervo de Dios, le creyeron, amén. ¿Ves? Otro sinónimo de la fe: creer. Y hay gente que cuestiona mucho el asunto de la fe, ¿no? Le busca como muchos desvíos, como muchas condiciones. Aquí en Hebreos 11 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alguna vez el pastor de nosotros predicó que la fe no puede ser ciega, la fe tiene que estar fundamentada en algo. Amén. Tiene que estar fundamentada en lo que Dios ha hecho. Cuando leemos solamente este versículo y nos olvidamos del resto de los versículos, uno diría, no, pues la fe la puede tener cualquiera puede convencer de algo abstracto, algo que no podemos tocar, pero lo podemos llamar con el pensamiento. Y cuando se habla de fe, se habla de estas cosas, ¿no? El poder de la atracción: si tú lo deseas, tú lo llamas. Y se han tomado tantas definiciones de la fe que a una secta se les dice: uy, ¿cuál es su fe? ¿Usted en qué cree? Y a veces nosotros tenemos fe, pero esa fe no está fundamentada en la base, en la roca, en lo que Dios ha dicho, en Jesucristo. Amén. Quiero que miremos un momentico de Hebreos capítulo 1, que tiene como un argumento en lo que nosotros debemos fundamentar nuestra fe. Dice aquí en Hebreos 1, está diciendo el escritor, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este versículo 1 está hablando redundo, en que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Básicamente está hablando del Antiguo Testamento, de todas las veces que Dios trajo palabra a su pueblo, trajo profetas, trajo mensaje, mostró cuál era su voluntad. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios apareció allá en el monte, que estaba todo el pueblo reunido ahí abajo, y Dios le dijo a Moisés: díganles que no se acerquen porque yo los puedo matar, puedo hacer un estrago en ellos? Y habla de este pasaje de la Biblia que Dios les habló desde la montaña. Ellos vieron el fuego y vieron cómo se estremeció la montaña. Fueron testigos. Después de ver las maravillas de Dios, querían probar si Dios sí estaba ahí. Y muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos ese reniego, ¿no? Dios ha hecho cosas en nuestra vida, y cuando viene la aflicción, el momento duro de prueba, comenzamos a cuestionar si Dios está ahí. Comenzamos a dudar. Amén. Y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Comenzó a dudar: ¿será que Dios sí está entre nosotros o no? ¿Será que Dios sí está entre el pueblo? Y Dios escuchó y se enojó y apareció hablándoles y dándoles mandamientos. ¿Ven? Entonces, lo que dice en Hebreos 11 es: si el pueblo escuchó la voz de Dios, si Dios estableció leyes, normas, si Dios mostró maravillas, si Dios mostró cuál era su voluntad, que fue escrita y fue enseñada, hubieron hombres que hicieron lo que Dios les mandó, ¿por qué tendría que haber duda en los demás? ¿Por qué tendría que haber duda en que hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros?
Porque si nosotros ya vimos el cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesucristo, tendríamos que dudar. Si Dios es fiel, amén. Si la palabra dice que todo lo que Dios dice se cumplió al pie de la letra. Me gusta mucho, y estoy estudiando un poco la palabra, de acuerdo como a lo instruido por Dios, ¿no? Entonces, cuando usted tiene una Biblia de estudio, la que recomendó el pastor, esa Biblia en la parte de atrás tiene como un análisis de cada libro. Entonces yo dije, bueno, vamos a comenzar a leer el Nuevo Testamento de acuerdo como a ese análisis. Y entonces me fui a leer Mateo, y antes de leer Mateo, comencé a leer como el resumen de lo que habla Mateo. Y una de las cosas de las que habla ese resumen es que la palabra clave en Mateo es el cumplimiento. Cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Es el cumplimiento de las profecías que se habían dicho años atrás del nacimiento de Jesucristo. Amén. Entonces es una de las plataformas que me hacen creer que todo lo que Dios ha dicho se cumple. Amén. Cuando uno lee en Isaías lo que decía el profeta, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y este salvará a su pueblo de sus pecados, no se cumple cuando María tuvo el bebé. Y cuando usted lee esas profecías y ve que Cristo le da el cumplimiento al pie de la letra, todo al pie de la letra, cuando fue bautizado el Señor Jesús, ¿cuál le decía? No, yo necesito ser bautizado por ti, es lo lógico, ¿no? Tú eres más grande que yo, la palabra dice que tú eres quien bautiza en Espíritu Santo y fuego, pues yo necesito que me bautices. Y Jesús le dijo, tenemos que cumplir con toda justicia. El Señor fue el cumplimiento, ¿amén? De toda profecía, de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento sobre Él. Pero entonces estamos mirando lo de la fe, ¿no? Dice aquí en el primer versículo de Hebreos que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Ven? Dios ha hablado desde el principio, ¿no? La palabra de Dios dice que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces cada cosa que Dios dice se va enlazando a Él, que es la verdad. Dice la Biblia que Dios tenía un plan y comenzó a plasmarlo, ¿amén? Y comenzó a llamar gente que le creyera. Ahorita podemos entender que el Antiguo Testamento fue algo que se escribió por hombres, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, esto lo dice la Biblia, ¿no? Pero es el plan que Dios mostró de salvación, el plan que Dios tenía para salvar la humanidad. Amén. Moisés decía que Dios le había dado cosas, pero las cosas eran sombra y figura de lo que había de venir, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba proféticamente del plan que Dios tenía preparado para la humanidad. Amén. Se me hace acordar lo que dice Jeremías cuando dice que los planes de Dios son de bendición y no de maldición. Amén. Dios tiene planes para nosotros. ¿Cuántos se alegran en entender que están incluidos en los planes de Dios? Amén. Estamos incluidos en los planes de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Mostrar este plan. Alguno dirá, bueno, pero ¿por qué no lo hizo de una vez? Tenemos que entender que Dios tiene tiempos para todo. ¿Amén? Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser transformados y perfeccionados en un caminar con el Señor. Amén. Entonces podría pensar qué pasaría si el Señor viniera en este momento. No lo hablo a nivel general, a nivel personal. ¿Qué pasaría si el Señor viniera con nosotros en este momento? Seguramente vería el saldo rojo de muchos de nosotros. Amén. Seguramente. O tal vez diría, bueno, les aplaudo lo que están haciendo, pero todavía no estamos listos, muchachos. Nos toca esperar un tiempo más. Amén. Entonces, hay que tener en cuenta que Dios había hablado antes. Amén. Y el hablar de Dios es mostrarnos sus planes. ¿Con quién habla usted de sus cosas personales?
con alguien que lo escuche, ¿cierto? ¿Qué opina de esto? Va a inventar esta idea a ver si me pega. ¿Usted qué dice? Obviamente nosotros como hombres que le vamos a decir al Señor, uy no, mejórelo en esto, Señor. El plan perfecto es el de Él, ¿no? El que no falla. Pero en esa formación de la fe en nosotros, el Señor nos permite ir como al límite para mostrar que Él es superior que todo límite. En un versículo podemos leer algunas de las cosas que pasan en la Biblia, pero fueron años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 70 aproximadamente, ¿cierto? Y Abraham caminó con el Señor por todo ese desierto, le creyó al plan de Dios. Amén. Esa es una de pronto de las falencias de nosotros como iglesia. No caminamos con el Señor, no charlamos. Amén. Una de las cosas preciosas que Dios le recomienda a uno es que meditemos en su palabra. Y hay muchas cosas que revisar, ¿no? El estudio que está haciendo el pastor enseñando es, una de las recomendaciones que él da es: lea su Biblia todos los días. ¿Cómo quiere que Dios le hable? Vaya a la palabra de Dios, léala todos los días. ¿Cómo va a meditar usted en las cosas de Dios? ¿Cómo va a creer usted en las promesas de Dios si no mantiene refrescándolas, no? Uy, el Señor dice aquí que me va a prosperar y me va a bendecir, y que lo que pise la planta de mi pie será mío, y que cuando yo estoy en Él, todo lo que emprenda va a prosperar, y que Él cuida a los que piensan en Él continuamente, los conserva en paz. ¿Cómo uno va a poder vivir las cosas de Dios si no comienza a caminar en esos pasos de fe, de obediencia? Si usted no conoce la voluntad de Dios para su vida, ¿cómo va a tener fe en Dios? Amén. La palabra de Dios dice aquí en Hebreos, no recuerdo exactamente dónde es, que el Señor predicó a los antiguos también, pero en ellos no había fe. Y se pone, yo quiero que usted ponga a pensar al ver que cae fuego del cielo, al ver que el río se convirtió en sangre, al ver que el Señor abrió el mar rojo y usted pudo caminar por ahí. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa? Entonces, algo tiene que pasar, hay un ser superior moviendo todas estas cosas. Amén. Entonces la Biblia habla de que ellos no entraron a la tierra prometida por incredulidad. Yo digo, bueno, ¿por qué incredulidad si vieron tantas cosas? Amén. ¿Cuántas maravillas vieron estos antiguos? Maravillas que Dios hizo delante de ellos. Amén. Y una de las causas de la incredulidad es no vivir para Dios. Amén. No vivir para Dios, porque a usted le pueden pasar cosas maravillosas, pero depende de la decisión que usted tome, ¿no? Recibimos el favor y nos vamos, ni siquiera agradecidos con Dios. Dice aquí, ejemplo, amar significaba concretamente sostener o mantener. Una de las descripciones de la fe en el hebreo, ¿no? Dice sostener o mantener. En el caso, por ejemplo, de los fuertes brazos de un padre cuando sostiene a su hijo. Esos brazos son seguros, confiables y firmes. Si usted tiene, yo me acordaba leyendo esto de cuando mi papá nos ponía en los hombros de él. Muchas veces el hombre lo hizo en unas borracheras en las manchas. Y lo agarraba duro y pin. Y camina así para lado y lado. Y uno de pequeño, pues feliz ahí encima. Pero uno no pensaba que de pronto se tropezara y se cayera. Hay muchas cosas en las que Dios ha sido firme, amén. Y una de las firmezas de Dios es que Él cumple lo que promete. Yo esta mañana me estaba listando y me quiero poner como un saquito, como un pez. Y me fui a buscar y me encontré este saco que me lo regaló mi hermano. Este saco fue para el matrimonio. Y ahorita puedo decir que Dios ha cumplido muchas de las cosas que prometió. Y el principio del matrimonio, yo no sé a quién le ha ido de maravillas, pero por lo general es algo difícil. Hacerle caso a Dios
es algo difícil. ¿Eh? Por eso no lo podemos hacer sin Dios. Hacerle caso a Dios sin Dios es imposible. Y a veces uno ha soportado jornadas diarias, aguantando ahí, sufriendo ahí, y lo hacemos sin Dios. ¿No sería mejor que el Señor estuviera ahí acompañándolo, ¿no? De eso se trata la fe, ¿no? Conocer cuál es el plan de Dios e introducirme en el plan de Dios. Y entender que por difícil que sea, el Señor dio una palabra. Y entender a través del cumplimiento y la fidelidad de Dios que si la cosa está difícil, eso se va a cumplir. Porque Dios es cumplidor de promesas, ¿amén? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios les pintó el plan en el Antiguo Testamento a todos los antiguos. Proféticamente el Señor venía hablando, bueno, Israel va a caer acá en cautiverio, pero a los que creen en mi nombre, a los que me creen y guardan mis mandamientos, yo los voy a guardar, los voy a preservar. Un ejemplo de esto pasó con el cautiverio que sufrió Jerusalén cuando vino Nabucodonosor. Dios les dijo, bueno, váyanse con ellos, déjense llevar para allá, para Babilonia. Y mucha gente dijo, no, presentémosles pelea. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Vino y los derrotó, vino y los destruyó. Sufrieron el daño. ¿Por qué este daño? Por la desobediencia a Dios, ¿no? La idolatría continuamente. Por no entender el plan de Dios, por no obedecer a Dios. Entonces los que se fueron en cautiverio, Dios los trajo 70 años después. Los que le creyeron esa palabra de Dios a través del profeta, Dios fue y los trajo otra vez. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Y con esos que le creyeron, nuevamente Dios levantó su templo, nuevamente se restituyó el culto. Y Dios comenzó a hacer cosas bonitas con Nehemías, con todos estos hombres, con Zorobabel, con los hombres que le creyeron a Dios, amén. Ahora, cuando Dios pone su plan enfrente de nosotros, y podemos ver que los que le creen a Dios son prosperados, los que les creen a los profetas, dice la Biblia, son prosperados, entendemos que hay un Dios que es fiel, amén. Y eso tiene que, la respuesta de nosotros en cuanto a la fidelidad de Dios, tiene que ser fe, creerle, amén. Que bueno, yo no soy nada, pero el Señor lo tiene todo. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús lo sorprendió, cuando el Señor Jesús le dijo, eche la red allá para el otro lado, a la derecha, Pedro le dijo, bueno Señor, toda la noche hemos estado aquí tratando de pescar y no hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó con esa red? Salió llena de peces, ¿no? Y eso hizo que Pedro se arrodillara delante del Señor. No, este es el que necesitamos. Amén. Entonces, muchos de los significados de la palabra fe en hebreo hablan de cómo debe ser la conducta de una persona que cree, una persona firme, una persona estable, dice acá, y una persona responsable. Yo le diría, esas son características de una persona ejemplar, ¿no? Responsabilidad, puntualidad, estabilidad, firmeza. Esas son las características de un hombre ejemplar. Cuando vamos a todas estas características, podemos ver a Jesucristo en estas cosas, ¿no? Aquí habla de la firmeza. Y el Señor sabía qué era lo que le iba a pasar y aunque la cosa era terrible, dijo, no, tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a cumplir con lo que el Señor me ordenó, el Padre. Amén. Una de las cosas que tiene que pasar a una persona que cree en Dios es comenzar a parecerse a Él, ¿no? La Biblia habla de que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Habla la Biblia de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por causa del pecado nos desfiguramos. Pero el Señor ha venido a traer nuevamente eso a nosotros. Amén. A los que creen.
Una de las cosas que hacían los siervos que Dios usó en el Antiguo Testamento era sacar a la luz pública la imagen de uno. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento y ya conocemos un poco de quién es Cristo, y vamos al Antiguo Testamento, comenzamos a ver el carácter del Señor Jesucristo, evidenciado por esos hombres que le obedecieron a Dios. Moisés, el profeta, paciente, dice la Biblia que Moisés era el más manso sobre la tierra. Y la Biblia en el Nuevo Testamento me habla de Jesucristo. Vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. A veces tenemos como los referentes a los del Antiguo Testamento, pero ellos estaban profetizando de uno que iba a venir. Amén. Estaban hablando, va a venir uno. Incluso Moisés dijo, un profeta como yo le levantará Dios de entre vosotros. El que no lo escuche a él va a ser cortado. Estaba hablando de Jesucristo, amén. Entonces, cuando uno le cree a Dios, cuando uno decide caminar en los caminos del Señor, tiene que comenzar a parecerse a Jesucristo. Yo sé que tenemos luchas en nuestro interior, pero eso no puede ser permanente. Amén. La palabra de Dios dice que los que son de Dios son como la luz de la aurora, ¿no? Que van en aumento hasta que el día se hace perfecto. De eso se trata, conocer a Dios, ¿no? Comenzar uno a parecerse a Él. Paciente, compasivo, misericordioso, que ora por los demás, que predica la verdad, que la vive, amén. La fe es eso, vivir la verdad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos conocieron los mandamientos en el Antiguo Testamento, pero no los vivieron, amén, porque no creyeron en los mandamientos que Dios les había dado. Entonces dice aquí Josué 24, 14, 15, resumidas cuentas de lo que habla este versículo cuando él estaba hablando, era de que le estaba hablando al pueblo, bueno, ustedes verán qué van a hacer, ya Dios nos dio la tierra prometida, el Señor cumplió con su promesa, amén. Ustedes verán si van a adorar a los dioses de estos cananeos o a los de los otros pueblos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que hace un hombre que le cree a Dios? Comenzar a parecerse a Él, amén. Y para ser forjado en las cosas de Dios, se lleva tiempo, se necesita amor, se necesita paciencia y la fe, entender que lo que está haciendo Dios nos conviene, amén. Hasta ahorita Dios ha hecho cosas maravillosas en muchos de nosotros, pero Dios no deja la obra incompleta, Dios quiere perfeccionarla. Esto ya habla la palabra, ¿no? La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día en que venga Jesucristo. Entonces, si usted está preocupado porque hasta el momento está difícil, déjeme decirle que falta mucho más. Pero podemos confiar en el Señor, amén. La Biblia en Hebreos habla de la gran nube de testigos, ¿no? De todos estos hombres que le creyeron a Dios y son un referente para nosotros, pero el referente máximo es Jesucristo, amén. El autor y el consumador de la fe, dice la Biblia. El Señor fue el que la creó y la ejecutó. Entonces venimos otra vez a Mateo, donde dice que Él es el cumplidor, el cumplimiento, ¿no? En Mateo muchas veces dice, para que se cumpla la profecía que dijo el profeta tal en tal lado. Y lo dice muchas veces, refiriendo a que el Señor es el cumplimiento. Entonces, Dios había hablado en el Antiguo Testamento de un plan de salvación que tenía, amén. Y el cumplimiento vino en el Nuevo Testamento. Ahora usted quiere entender ese plan, sumérjase en las cosas de Dios. Créale a Dios. A veces tomamos la Biblia buscando solo promesas de Dios hacia nuestra vida. Pero el plan de Dios era que nosotros lo conociéramos, amén, a través de su palabra. Dios le dijo a Moisés, bueno, vaya y dígale a la gente que el gran yo soy se le apareció y que yo los voy a sacar de esta tierra a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasaba con Israel hasta este momento? Muchos se habían olvidado de Dios por causa de la aflicción, por causa de la esclavitud, se habían olvidado de Dios. Los príncipes de Israel les costó trabajo recibir ese mensaje. Y tan hermoso Dios y tan bello que Él dijo, yo les voy a mostrar mi poder para que crean.
comenzó a traer plagas sobre Egipto, amén. Comenzó a mostrar su poder. Alguna parte de la Biblia dice que los milagros son para que la gente crea, amén. ¿Usted qué cree? ¿Que nos hace falta creer más en Dios o no? Claro, totalmente. Totalmente. Tiene que haber ningún vestigio de duda. Y si hasta el momento estamos así como estamos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga fe en nosotros, amén. Entonces dice aquí, otra palabra hebrea que se usa para la idea de fe es yaré. Bueno, la otra, la que les dije inicialmente era amán, que la raíz la interpreta como responsabilidad, estabilidad y firmeza, como el carácter de Dios, ¿amén? Y una respuesta derivada de esto es la palabra que se usa para esta definición, es yaré, y traduce temer. Un sinónimo de la fe es temerle a Dios, ¿amén? Mucha gente traduce el temor a Dios como el terror, el espanto, ¿no? Y los hombres que se han acercado a Dios profundamente han dicho eso. Uy, estoy temblando, decía Moisés, estoy espantado y estoy temblando. Algunas veces yo estaba en oración buscando la presencia de Dios y hay un momento donde yo siento que Él llega y siento un temor terrible que me ha tocado salir de la habitación. Y eso decía el pastor Antonio también con su experiencia con Dios, ¿no? Que él sentía que la presencia de Dios lo estaba matando. Entonces, realmente hay muchas cosas que conocer de Dios. Pero una de las traducciones de este temor, de la palabra yaré, que significa temor, dice, es usada con frecuencia en el Antiguo Testamento. Temer a Dios es creer en Él, ¿no? Una de las interpretaciones de creer en Dios en el Antiguo Testamento era tener temor de Dios, amén. Entonces, si usted temía a Dios, hacía la voluntad de Dios, amén. Así lo traducían en el Antiguo Testamento. Teman a Dios y hagan su voluntad. Uno de los versículos que el mismo Señor Jesucristo pronunció después en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando el diablo vino a tentarlo? Y el diablo le dijo, bueno, todos los reinos me son dados a mí, y yo se los puedo dar a quien yo quiera. Si usted se postra y me adora, todo esto va a ser suyo. ¿Y qué le respondió el Señor? Dice aquí en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál era el temor del Señor Jesús? Servirle al Padre, amén, hacer su voluntad a plenitud. ¿Cómo haríamos nosotros la voluntad de Dios a plenitud? Hay una forma de hacerlo. El pastor hablaba el viernes de que el gran mandamiento es amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y él hacía la pregunta, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos? No lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Es necesario que Dios ponga de su amor en nosotros, amén. Y la Biblia dice esto, que Dios puso de su amor en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿Cómo podemos hacer las cosas de Dios? A través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de un debate que yo creo que muchos de nosotros lo sufrimos. Es la pelea entre la carne y el Espíritu, ¿no? Dijo a mi mujer, puñito y puñito. Es como si no se levantara a hacer la voluntad de Dios y la carne se levantara con guerra. Uy, es que quiero ese chicharrón que me sube el colesterol. Lo quiero. Y el Espíritu dice, no, porque le hace daño. Pasa lo mismo en las cosas espirituales, ¿no? La guerra donde si amamos a Dios, vencemos, amén. Y en esto me hace acordar lo que decía él también, nos hace falta amar a Dios. Si amáramos a Dios, no pecaríamos. Y si pecaremos, tendríamos arrepentimiento inmediato. Esa paciencia, esa misericordia de Dios tiene que convertir nuestro corazón. El perdón que Dios trae a nuestra vida tiene que convertir nuestro corazón. Amén.
Entonces dice Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí está hablando de otra cosa, del temor de Dios. Es el servicio. Cuando usted le teme a Dios, le sirve a Dios. Y es algo que, de lo que se habló hace poco que vino el pastor Carlos, ¿no? Dios está convocando a gente que le sirva. Y yo digo, hay muchas cosas que revisar en nuestro corazón, amén. Amamos a Dios, creemos en Dios, entonces ¿por qué no le servimos? Yo pensaba esto cuando el pastor me dijo a mí, bueno, me dijo, Dios me ha dicho que usted va a estar a cargo de la iglesia. Pero ¿cómo? No, yo tengo una cantidad de errores y los errores. Yo no sé hablar en público, a veces me enredo, a veces me pasa de Moisés. ¿Yo qué voy a decir delante de un poco de gente que tal que diga algo que no sea? Y que me diga, no, pues predique la palabra, lo que está en la palabra, y lo que Dios le vaya poniendo. Yo, bueno, lo que Dios me vaya poniendo, ¿qué me va a poner Dios? Vaya y ore. Entonces Dios lo encamina a uno al servicio, ¿no? Si usted es una persona que lleva muchos años en la iglesia y no le sirve a Dios, tiene que revisar su fe. ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? Porque el sinónimo de significado de temor es servirle a Dios. De eso hablaba Dios, ¿no? A través de los profetas de Moisés. Si usted le teme a Dios, pues tiene que servirle. Ahora yo le hago una pregunta a usted que está ahí a punto de dormirse. Despiértese y piense en esto. Si usted no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Acuérdense que en Dios no hay grises, ¿no? Dice el Señor, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces yo no puedo decirle que usted va a ser un profeta o eso lo sabe Dios. Pero en las cosas mínimas uno tiene que servirle a Dios. Y no solo hablando de los oficios y de las cosas que hay que hacer, sino en la oración. Usted sabe la importancia de que usted se ponga a orar, de que sea un intercesor. La vez pasada se decía en una predicación que ahí es donde se ganan las batallas, en la oración. Y si usted ni siquiera ora por lo suyo, ¿en qué le está sirviendo a Dios? ¿Cómo va a orar por los demás? Entonces el sinónimo de temerle a Dios es servirle. Una persona que le teme a Dios le sirve. No quiere decir que todos estén en una tarima, pero lo mínimo que tiene que hacer uno es orar por las personas. ¿Amén? Hoy me alegró mucho el corazón cuando salí de mi casa y abrí la puerta. Y uno a veces habla de Dios, pero como que no espera que pasen cosas grandes, ¿no? Entonces abrí mi puerta y había un muchacho que trabajaba en el restaurante del primer piso. Y los pelados consumen mucha droga. Entonces una vez nos pusimos a hablar, y ahí me puse a hablar con ellos, ¿no? Yo le digo, uy viejo, yo fumé mucho cigarrillo. Yo nunca veo los males que le hizo a mi cuerpo. Y el chino pues me escuchó ese día y le dije, pídale a Dios que le quite el deseo de fumar. Y hoy me lo encontré hace días que no lo veía. Me dijo, tomé su palabra, es un venezolano. Y la verdad me estoy dando cuenta de lo horrible que es fumar marihuana. Y yo lo vi hoy limpio, como blanco, como diferente. Me dijo, le tomé su palabra y la verdad me doy cuenta de que eso es horrible. El olor es espantoso y la sensación es horrible. Yo, uy Señor, tú haces cosas maravillosas. Tal vez uno sin pensarlo bota la palabra a la gente y le está sirviendo a Dios. Uno a veces no cree que le pueda servir a Dios, pero cuando usted cree en Él, cuando usted pone su confianza en Él, usted termina sirviéndole a Dios. Yo me subí a muchos taxis y se da la ocasión de predicar la palabra. Vaya uno a saber cómo está la vida de esa persona. Y la palabra de Dios trae aliciente, trae refrigerio. ¿Ven? Amén. Eso es lo que tiene que hacer una persona que le sirve a Dios. En eso se evidencia también la fe. Yo dije, no, pues yo no sé nada, Señor, pero listo, yo voy a ir. Me voy a subir allá a esa tarima a ver qué sale, a ver qué traes tú. Y la palabra de Dios dice esto, ¿no? Cuando usted se ha llevado delante de gente importante, no se preocupe qué va a hablar y qué va a decir. El Espíritu Santo va a traer la palabra precisa en ese momento. Amén. Lo importante es que usted le crea a Dios y le haga caso.
Que vamos para allá, listo, Señor, vamos para allá. Amén. Entonces, ese temor se ve reflejado en el servicio a Dios. Amén. Si usted le cree, si usted tiene temor por Dios, que es una raíz de la fe, usted termina sirviéndole a Dios, en donde lo pongan. Amén. ¿Quién es el que capacita? Pablo decía, no nos miren a nosotros como si de nosotros saliera la capacidad para hacer estas cosas. Pedro también lo dijo, ¿no? ¿Por qué se quedan mirándonos a nosotros? Dios es el que está haciendo esto. Amén. Y si usted anda en comunión con Dios, en el Espíritu, en cualquier momento, en cualquier lugar, el Señor lo va a usar. Amén. Dice, el que conoce a Dios y cree en Él, sabe que sus mandamientos le convienen. Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ya habíamos hablado de que cuando usted mantiene, dice la Biblia que cuando usted se la pasa pensando en la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios lo mantiene en completa paz. Que cuando usted hace las cosas de Dios, aún a los enemigos que están alrededor suyo, Dios los mantiene en paz con usted. Amén. ¿Lo de Dios nos conviene? Claro que nos conviene, amén. Aquí habla también, en esta referencia habla sobre Josué, ¿no? ¿Qué dijo Josué? Hombre que le sirvió a Dios toda su vida. Desde pequeño dice la Biblia que él andaba con Moisés. Y cuando Moisés fue recogido, Josué le sirvió a Dios en todas las batallas y en todas estas cosas, ¿no? Y ya cuando estaba viejo, dijo, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Una fe firme, ¿no? En el que creía en Dios, en el que era usado por Dios, en el que Dios había llamado, porque tenía una comunión con Dios. El viernes hablaba el pastor sobre Abraham y decía, la gente tiene un cuadro, incluso yo alguna vez lo dije, de un Abraham sufriente, dolido porque Dios le había pedido a su hijo. Y después en Hebreos nos dice la Biblia, Abraham sabía que Dios le podía resucitar a su muchacho. Dice incluso la Biblia que Abraham en su corazón lo mató, porque él había tomado la decisión desde su corazón de obedecerle a Dios. Y en sentido figurado lo mató. Y el motivo por el cual Dios le había pedido eso era para mirar qué había en el corazón de Abraham. Si de verdad le temía, si de verdad creía en él. Y eso fue lo que había en el corazón de Abraham. Por eso el Señor le dijo, justificado. Porque usted me creyó a mí, será justificado. El principio de la vida de lo que habla la Biblia aquí de Abraham es que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Abraham hizo el sacrificio de su hijo, el Señor alzó su mano. Dijo, juro por mí mismo que lo voy a bendecir. Hebreos dice que no había nadie más por quien jurar. Por el mismo Dios, él juró que iba a bendecir a Abraham. ¿Pero por qué? Esa respuesta de Abraham hacia el conocimiento y la relación que tenía con Dios, hacia lo que Abraham conocía de Dios. En este estudio que más o menos dice la Biblia que esa es la respuesta que debe haber del ser humano hacia su Dios. Fe, confianza, amén. Otro significado de la fe, confianza. ¿En quién tiene confianza usted? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito el que confía en Jehová. Amén. Dice aquí, otra palabra que describe la fe derivada de Amón es emunach en el hebreo, y su definición es creer, confiar y obedecer. En resumidas cuentas, estamos hablando de la vida de una persona cristiana, no tal vez como la solemos concebir ahora, sino una persona que le obedece a Dios y vive totalmente para Dios. ¿Amén? Es cierto que andamos en un proceso porque no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, dice Pablo. Pero yo digo, no, ¿por qué no lo conocemos como debemos conocerlo? Si Él está haciendo la invitación, amén. Dios está haciendo la invitación. El Señor Jesús decía en su palabra
que la voluntad de Dios es que todos conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien el Padre envió, a Dios. La voluntad de Dios es que lo conozcamos, amén. Yo digo, en su voluntad soberana y poderosa, Él ha puesto todos sus recursos. Yo digo, bueno, conocer la mente de Dios y entenderla sería algo muy maravilloso. ¿Cómo serían estas cosas? Jesús dijo que nos había concedido la mente de Él a través del Espíritu Santo. Entonces a veces vemos las cosas de Dios como imposibles de alcanzar, amén. Solemos ver que Dios es un Dios grande y poderoso y que uno no es digno de Él. Pues sí, tal vez no es digno de Él, pero la Biblia me dice que el que cree en Cristo es contado por justicia, amén. Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice aquí entonces que es creer, confiar y obedecer. Es como características continuas, ¿no? Es como esos verbos que terminan ando, endo, como progresivos. Creer, no solamente quedarse ahí sentado, bueno, esa persona cree, es algo vivo, es algo que es transitorio, amén. Confiar también lo extiende, ¿no? Y obedecer, que es lo que tenemos que hacer hasta que venga el Señor, amén. Dice, amar traduce también estar seguro, ser duradero, confiar, creer. De este verbo se derivan 3 términos. Póngale cuidado a esto. Todo lo que traducen esto es, esta palabra fe en el hebreo son estas cosas, ¿no? Estar seguro. Imagínate donde Abraham hubiera dudado, ¿será que le clavo un cuchillo al pelado o no? Seguramente el plan de Dios no había sido ejecutado con Abraham, pero la diferencia es que él creyó y Dios comenzó a mostrarle su plan. Hebreos habla de que Abraham y todos estos hombres que le creyeron a Dios, ellos decían, nosotros no somos de acá, de esta tierra, nosotros tenemos una patria que es celestial. Dice la Biblia que muchos no aceptaron el rescate, prefirieron morirse, que era un sentir que había también en Pablo. Yo quiero irme con el Señor. Es una característica de los hombres que tienen una relación con Dios profunda. Que dice la venida del Señor, que el Señor venga por nosotros. Pero una cosa que pasa en los seres humanos es estar aferrados al montón de tierra, ¿no? Aferrados a la casa, aferrados a los negocios, aferrados a las personas. La Biblia dice que nosotros debemos estar anhelando nuestra patria celestial. ¿No dice la Biblia? Que dentro de nosotros debe haber un gemido como el que hay en la creación. La creación, dice la palabra, que está dando gemidos, dolores de parto, para que en nosotros se manifieste lo de Dios. Que nosotros también debe haber un gemido por las cosas de Dios, por su venida, amén. Entonces, dice aquí, habla de seguridad, de confianza y de creer. Y de este verbo se derivan 3 términos. Póngale cuidado a esto, que es muy interesante. Es una palabra que usted tiene que entender cuando Dios le habla. En la antigüedad Dios les daba promesas a sus siervos. ¿Y qué respondían ellos? Amén. ¿Qué dice usted cuando una persona dice Dios lo bendiga? Amén. ¿Qué dice usted cuando alguien está orando y usted quiere que eso pase? Que así sea, amén. Entonces, una de las derivaciones de esta palabra amón, que quiere decir fe, es amén. ¿Qué quiere decir amén? A los ancianos de la Biblia, que así sea, amén. Dice, amén, que así sea. Quiero que miremos Salmo 106, versículo 48. Uno cree que ese amén es del Nuevo Testamento y resulta que no. (106, versículo 48). Dice el salmista: bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya, que así sea, amén. Y a ese amén, esa palabra que dice que así sea, Señor, como tú dices,
está en muchas partes de la Biblia. En Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oiga diga ven, y termina con un amén, ¿no? Esa es una derivación de la palabra fe, tener la convicción, tener la seguridad, y afirmar que lo que Dios dice, que se cumpla, amén. Uno dice, la palabra dice, habla de bendición para nosotros, y uno dice, sí, amén. Pero cuando dice, bueno, tienes que morir, entonces como que no acepta el amén, ¿no? Como que, uy, no, a ese no le digo amén. Amén. Y cuesta, ¿no? Pero cuando la palabra dice que tenemos que morir, el Señor Jesús habla de que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, pues va a quedar sola, pero si se muere, si sufre su proceso, va a llevar fruto, amén. No hemos podido dar fruto a Dios por ese temor, amén, porque no confiamos en Él. ¿Por qué no confiamos en Él? Porque no hay fe, no se le cree. El apóstol Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, amén. Entonces quiero volverme un poquito a Hebreos. El apóstol habla de que los antiguos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no recibieron la palabra de Dios con fe. Pero en Hebreos 1 me dice que Dios había hablado, Dios había mostrado su palabra a los antiguos, amén. La palabra estaba dicha, el mensaje estaba hecho, entregado. Yo digo, ¿por qué no creen a Dios de lo que Él habla, amén? Él mostró su plan. Él lo ejecutó. Ahí uno comienza a tomar la interpretación al versículo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. El Señor se inventó la fe y vino y la ejecutó. Él la cumplió. ¿Por qué no creer a estas cosas? ¿Amén? ¿Por qué no vivir buscando estas cosas? Cuando eso no se hace, corremos el peligro de perder la salvación. Amén. El apóstol habla de tener cuidado de no perder una salvación tan grande, de descuidarla. ¿Qué hizo la gente? Descuidó las cosas de Dios. Ya no se interesaron por lo profundo de Dios, sino por vivir lo superficial. Y uno dice, eso pasa actualmente también, ¿no? Nos ponemos a veces la falda larga, el blazer, todas estas cosas, la Biblia debajo del brazo, pero vivir las cosas de Dios no nos preocupamos tanto por eso. Amén. A veces sabemos Biblia hasta que se nos sale por acá, pero no la ejecutamos, no la vivimos, no le creemos a Dios. Hace falta volver a eso. Y lo que dice la palabra de Dios, bueno, le falta fe, pues pídasela a Dios. La palabra de Dios dice que es un don del Espíritu Santo. Amén. Y a eso nos quiere llevar Dios, a ser sinceros con Él. Él sabe todas las cosas. Y yo, como era decirle otra cosa que Él sabe que yo tengo adentro. Decía el pastor el viernes que predicaba sobre esto. A veces nos engañamos a nosotros mismos y es terrible creer que uno está bien, pero no, resulta que no está bien. Dios le decía, no me amas. Pero ¿cómo, Señor, si llevo 2 horas cantándote aquí? Si yo ayuno, parecíamos a los fariseos, ¿no? Yo diezmo la menta, la arruga del eneldo. Yo oro todo el tiempo. ¿Qué dice el Señor? No, no me amas. Nos falta amor por Él. Entonces, ¿qué aconsejaba el siervo de Dios? Pídale el amor al que es dueño del amor. Pídale fe al que es dueño de la fe. Él hablaba del don de fe y decía que era uno de los dones más maravillosos que había. Pues claro, ¿no? Que por él somos justificados también. Y por él se hacen grandes cosas. Aquí habla Hebreos de las cosas que hicieron los hombres que le creyeron a Dios. Cosas impresionantes. Tenemos que comenzar a introducirnos en la palabra de Dios y a conocer el corazón de Dios, los pensamientos. A mí me quebranta el corazón cuando leo el Antiguo Testamento y cuando venían los juicios de Dios. El Señor con dolor en su corazón decía, yo quería para ustedes otras cosas. Y en medio del castigo se ve la misericordia de Dios.
Dice Dios en un versículo: ¿quién diera que estos muchachos tuvieran un corazón que me creyera y hiciera lo bueno? Ese es el pensar de Dios y el sentir para cada uno de nosotros. Pero como siempre, Dios es un caballero que no forza nada. Amén. Aconseja, recomienda, provee, pero no nos puede forzar. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice aquí: amén, así sea. La traducción de esto es amén, que así sea, Señor. Emet, que quiere decir verdadero. Miremos Isaías 38:18. Este es el nombre del Señor Jesús, ¿no? Justo y verdadero. Este es el nombre que el Señor lleva escrito. Amén. Y cuando vamos, acabo de decir, cuando la Biblia habla en Apocalipsis de Jesús, dice que Él es el amén. ¿Si han leído alguno de ustedes? Él es el amén. Dice el 38:18, porque el Señor no te... ¿sí es? Porque el Señor no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. O sea, esto es para nosotros que estamos vivos, amén. La Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza, y tenemos esperanza de recibir la fe, de conocer a Dios, de obedecerle, amén. Amén. Pero ya cuando esto se termine, dice la Biblia que para el hombre está constituido a morir una vez, y después de eso ir a darle cuentas a Dios. Entonces esto es la verdad, ¿no? El otro sinónimo la otra interpretación de fe. Y hay otra que dice emunaj. La palabra hebrea es emunaj, y la interpreta como fidelidad, obedecer y creer. Todo esto nos lleva a que la vida de una persona que es de fe es estar sometida totalmente a la voluntad de Dios, amén. ¿Cómo se hace esto? Pues viviéndolo, experimentándolo, ¿no? Han habido grandes personas, incluso entre esas nos contamos nosotros, no por lo grandes, sino también por la forma en que concebimos la fe, ¿no? Y a veces decimos: yo tengo fe que me va a ganar el chance, yo tengo fe que Diosito me va a dar plata, me va a ganar la lotería, va a jugar el chance, va a jugar la lotería. Y basamos nuestra fe en cosas ficticias, ¿no? En cosas esotéricas. Ponemos nuestra fe en el muñeco, en el leño, el palo. Para propósitos. Exacto, para nada que santifique el nombre de Dios. Y Dios nos está llamando a decirnos a nosotros que nuestra fe debe ser fundamentada en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué tenía fe Abraham? Porque él conoció a Dios. Cara a cara hablaba, ¿no? El Señor venía cualquier día y va a hablar un ratico con Abraham. Me agrada que lo que yo le digo, Él me cree. Lo que yo le cuento, Él me dice: listo, Señor, yo estoy listo para lo que tú digas. Dios está llamando a que salgamos de ese escondite y le creamos a Él. Amén. Entonces, emunaj dice fidelidad, obedecer, creer. Claro, cuando uno es fiel con Dios, pues no peca, ¿no? Le obedece, le hace caso. Está pendiente de que: uy, Señor, ¿qué quieres que haga? Estaban hablando de un hombre en una entrevista que estaban haciendo en City TV, y una de las cosas que decía este tipo, la palabra que él tenía como insignia es: ¿qué hay para hacer? ¿Qué toca hacer? Obviamente, pues uno no le puede decir al Señor así, ¿no? Pero lo que Dios disponga para usted, lo que Dios le pida, pues hágalo en obediencia, ¿no? Eso da testimonio de que usted cree en Él. Amén. Vamos a mirar Génesis 15, versículo 16, que es uno de los versículos donde Dios nos justifica, mire. perdón. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. La fe es eso: creer,
obedecer, tener fidelidad por Dios. Dice en Romanos 12:3, dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe la da Dios, amén. Dios le da su medida de fe, y la fe es susceptible de crecer, ¿no? Que más tiempo ande usted con Dios, más lo va a conocer, más se va a dar cuenta de que es capaz Él, amén. Más se va a dar cuenta de cuánto ama Él a la humanidad, cuánto ama Él a sus hijos, cuánto poder tiene Él para convertir la vida de uno cuando uno es una persona miserable. Y dice la Biblia que Él nos quiere convertir en reyes y sacerdotes, amén. Me ponía a pensar, uy, yo predicador, ¿por dónde? Todavía me falta muchísimo. Pero que ya estoy hablando con un señor y hemos estado hablando cosas de Dios bonitas. De pronto el hombre tiene oído para escuchar las cosas de Dios, y se nota cuando a la gente le interesa y le causa felicidad y descanso, ¿no? Entonces me dijo, ¿y usted qué hace? Yo le digo, pues ahorita por el momento pues trabajamos con ropa. Pero, me estaba preguntando por la iglesia donde asistíamos. Yo le dije, pues es una iglesia pequeña, se llama Mi Amado Jesús, y yo ahí por el momento le estoy sirviendo a Dios predicando. ¿Es verdad? La gente, yo no sé qué espera del predicador, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué esperaríamos nosotros? Que traiga la palabra de Dios, que refleje a Dios, amén, el mensaje de Dios. Y pues todo lo demás tiene que ser acorde y evidente de que es una persona que cree en Dios, ¿no? Que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Desde ahí tiene que partir, amén, el testimonio, la obediencia, la esperanza en Dios, amén. Vamos a finalizar con Efesios 2. Versículo 8 y 9. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Por ese don de Dios somos salvos, amén. Por la fe que Dios pone en nosotros a través de su conocimiento, a través de darse a conocer a nuestra vida, somos salvos. Y aquí aclara el versículo que es un don de Dios. No es que diga, uy, ese man cómo tiene fe, ese tipo sí cree, vean eso. Es algo que Dios pone en nosotros, amén. Esa condición es creer en su palabra, amén. Y yo quiero que lleve esto como a la transformación de lo que el Señor Jesús significa a nuestra vida, ¿no? Dios estableció un plan en el Antiguo Testamento, y uno diría, es un plan largo porque fueron muchas generaciones las que pasaron por ahí, ¿no? Cuando hablamos de las generaciones, la genealogía de Jesucristo, comienzan a nombrar una cantidad de personas, y entre esas que nombran son las más relevantes, ¿no? Entre esas están los que más le creyeron a Dios. Son notables, ¿no? Abraham, habla del rey David, habla de todos los hombres que le creyeron a Dios, amén, hombres de fe, que están entre las nubes de testigos. Entonces Dios estableció su plan, había hablado en la antigüedad del plan que iba a hacer, amén, y el plan lo ejecutó en Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo. El Señor siempre ha estado, el verbo, la palabra de Dios, el plan dado a los hombres a través de Jesucristo. ¿Se predicó la palabra en la antigüedad? Sí, claro, se ha dicho. Los hombres conocieron el plan, Dios dio a conocer su plan, ¿no? Hace poco hablábamos de que Dios nos había llamado, nos está llamando a nosotros para hacer un especial tesoro para Él, ¿no? Para hacer de nosotros pueblo suyo. Entre el plan de salvación de lo que Dios iba a hacer, también nos dijo a nosotros, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Nos lo está diciendo aún.
Dice la Biblia, un pueblo de reyes y sacerdotes, de gente santa para Dios. ¿Lo hemos alcanzado? No lo hemos alcanzado. Pero por lo menos ya tenemos nosotros la responsabilidad de haber escuchado esa palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Ya, que yo sea un especial tesoro para Él. Que yo sea un pueblo santo. Ya no hay duda en cuanto a eso, ¿no? Ya no hay duda en cuanto a lo que usted piensa que Dios quiere de usted. Así usted no sea el más brillante de los hombres, Dios quiere que usted sea de Él. Y para Él sí quiere Dios que usted sea una persona brillante. Un rey y un sacerdote. Amén. Los hombres que sobresalieron en el Antiguo Testamento fue porque le creyeron a Dios. Porque dijeron, sí, esta cosa está difícil, Señor. Me tienen rodeado aquí los asirios. Pero yo sé que tú tienes el poder. Y no quiero ir a ninguna otra parte. Tú eres el que me va a salvar. ¿Qué hizo el Señor? Bajó y mató a 185,000. ¿Por qué nosotros no creemos ese plan? Y ya en la antigüedad se dijo proféticamente, pero nosotros tenemos la fortuna de verlo cumplido, ¿amén? De verlo ejecutado. Por eso la Biblia nos recomienda puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Ya está claro el plan de Dios. Quiere que usted sea su hijo, su pueblo especial. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Fe. No tiene fe, es un don que el Espíritu da. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos dé fe para poder ver su plan y no solo verlo, introducirnos en el plan, creerle. El Señor Jesús hablaba de la incredulidad, ¿no? Si es un género que está en el corazón de los seres humanos. Yo creo que la gran mayoría, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús habló, Él venía a mostrar el plan de Dios, ¿no? A mostrar que se cumplía el plan de Dios. Entonces, antes de que Él estuviera, pues no había fe en los hombres, ¿no? No podemos generalizar, pero una de las cosas que sobresalía era que no había fe, había incredulidad. Y el mismo Señor Jesús dice, bueno, este género solo sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Pues póngase a hacer lo que Dios dice, ¿no? Para que salga eso de nosotros. Y pida el don de fe. ¿Cómo se adquiere el don de fe? Pasando tiempo con el Señor, amén. Entendiendo su plan, creyéndole a sus promesas. Así se aviva la fe. Si usted está lejos de Dios, no lo va a conocer, no le va a creer, no lo va a escuchar. Pero el Señor nos ha acercado a Él para que nosotros lo conozcamos, amén. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar, amén. Esto es un tema bastante grande, apenas tocamos algunas cosas. Pero la idea es que estas cosas abunden en nosotros, amén. ¿Cuántos creen que tiene un Dios poderoso, que tiene abundancia para darles? Amén. Así es. Y a través de la Biblia podemos ver que Israel en un tiempo fue una nación grande, que conquistó lo que Dios le había prometido. Pero por no mantener en la fe, por no mantener en la obediencia, pues perdió también, porque Dios le había dicho, si ustedes me dejan a mí, yo me voy a olvidar de ustedes. ¿Se cumple lo que Dios dice? Se cumple, ¿sí o no? Entonces, la respuesta que debe tener el ser humano hacia el plan de Dios es la fe, creerle, obedecerle, temerle, servirle, amén. Esa es la respuesta del ser humano. Amén. Bueno, precioso Dios de gloria, Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por hablarnos, Señor amado, porque podemos entender que cuando tú nos hablas, Señor, es porque te importamos, Señor, porque tú nos amas, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tu palabra habla de los planes que tú has tenido desde el principio, Señor. Tu palabra dice que el Cordero de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y ese Cordero fue sacrificado para revestirnos a nosotros, para limpiarnos, Señor, para perdonarnos, para cubrir nuestra vergüenza, Señor amado. El plan está desde antes de la creación del mundo, Señor. Y tú viniste y le diste a conocer a tu pueblo Israel, Señor, a tus siervos, a todos los antiguos, Señor amado. Pero una de las cosas que pasó, Señor, en gran manera fue que
muchos no te creyeron, Señor. Tú estabas hablando de tu plan de salvación, amado Señor. Estabas hablando de que ibas a dar a tu Hijo a lo mejor, Señor amado, porque querías que nosotros fuéramos pueblo tuyo, querías que estuviéramos cerca a ti, Señor bendito. Aún lo quieres hacer, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, que los libertes de toda incredulidad, Señor amado, de toda rebelión contra ti, Señor amado, porque tu presencia, Señor amado, nos da salvación, nos da sanidad. Tu presencia nos da alegría, Señor amado. Pero, Señor amado, tenemos que prevalecer y permanecer en esto, Señor amado. En la fe, Señor, en creer que tú eres, Señor amado, la respuesta a toda necesidad, Señor amado. Que tú tienes, Señor amado, la solución a la muerte, a la enfermedad, Señor amado. Que tú tienes solución, Señor, a la pobreza, Señor. Pero quieres que nosotros también te demos a ti, Señor amado, el lugar que te pertenece, Señor. Como el gran Dios y Rey que cumple sus promesas. Como el Padre que tiene para dar en abundancia, Señor. Más de lo que podemos entender o creer, dice tu palabra, Señor. Tú tienes para dar en abundancia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si tú entregaste a Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas, Señor bendito? Yo te pido, Señor, aviva nuestra fe, Señor amado. Si hemos fallado, Señor, en creerte, Rey, tu palabra dice que el don de fe lo das tú, Señor amado. Tú despiertas la fe, Señor amado. Tú llamas a cada uno a que te conozcamos, Señor. A que, Señor amado, escudriñemos tu palabra, que comprobemos, Señor amado, que tú bendices, Señor precioso. Hoy, Señor amado, si ha habido incredulidad en nosotros, Señor amado, te pedimos, Señor amado, desaloja esa incredulidad de cada corazón, Señor. Esa dureza de corazón, Señor amado, sea demolida, Señor amado. Esa falta de fe, Señor. Esa falta, Señor amado, de aceptar tus planes, porque nosotros creemos que los de nosotros son mejores, Señor. Esa rebeldía que hay en nuestro corazón de no someternos a tu sana doctrina, a tu sana palabra, Señor. Que sea radicada en nosotros, Señor amado. Que podamos recibir tus palabras como la medicina en nuestra alma, Señor. Como las palabras justas, Señor. Como lo que tú debes recibir de nosotros por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu entrega, Señor. Creer en ti, Señor. Tu palabra habla, Señor amado, de los hombres que tenían poca fe. Y era algo por lo que tú reprochabas continuamente, Señor amado. La poca fe, la poca relación, el poco creer que los hombres tenemos en tu obra redentora, en tu plan de salvación, Señor. Que erradiques todas estas cosas de nosotros, Señor, y nos des un espíritu noble, Señor amado. Nos des, Señor amado, fe en nuestro corazón, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te quiero pedir que imparta, Señor amado, el don de fe en cada uno de nosotros, Señor. Que imparta, Señor amado, fe, Señor bendito. Que debemos de creer en los hombres, Señor amado, y que comencemos a creer en ti, Señor amado. En tu provisión, Señor, en ti que no fallas, Señor amado, que eres fiel, en ti que no renunciaste, Señor amado, a la voluntad del Padre, que creíste, Señor, y fuiste hasta la cruz, y sufriste la cruz, Señor amado, por amor a nosotros, sufriste el castigo, el oprobio, Señor amado. Pocos seres humanos pueden sufrir estas cosas, yo creo que ninguno, Señor amado, tu palabra dice, Señor, que ninguno, Señor amado, osaba morir. Si acaso podía morir alguno por un justo, Señor, pero no era suficiente para la humanidad, Señor amado. Con todo esto, Padre, tú pasaste por alto nuestros pecados, Señor. Dice tu palabra que aun siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Bendito eres, Padre. Yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, aviva la fe, Señor amado, que has puesto en nuestro corazón, Señor. Que no pongamos nuestros ojos en un trabajo, Señor. Que no pongamos nuestros ojos en un negocio, Señor. Que no pongamos nuestros ojos en una persona, Señor bendito. Ni en el estudio, ni en las capacidades que podemos adquirir, Señor. Sino que los pongamos en ti, Señor amado. Palabra le dijo, Señor amado, a Josué, Señor, que fuera valiente y esforzado para poner por obra todas las palabras que tú diste, Señor. Porque entonces él haría prosperar su camino y todo le saldría bien, Señor. Hoy, Señor amado, pedimos lo tuyo, Señor. Imparte, precioso Dios, tu espíritu en nosotros, Señor. Imparte el don de fe, Señor amado. Imparte, Señor, en nosotros, Señor amado, una confianza, una firmeza, Señor amado, una obediencia en nosotros, Señor, para obedecerte, Señor, para servirte, Señor amado. Tu palabra habla, Señor,
de que uno de los significados del temor a ti es servirte, Señor amado, y has convocado a la gente a que te sirva, Señor amado, en sus cuartos de oración, en sus devocionales y también en el servicio de esta congregación, Señor amado. Despierta, Señor amado, despierta a tus servidores, Señor amado, despierta esa fe, Señor amado, que ha sido dormida, esos talentos que han sido guardados, Señor amado, porque hemos tenido una concepción tuya diferente, rara, bizarra, Señor amado, una concepción que hemos adquirido, Señor amado, por personas que no son de fe, Señor, pero tú nos has llamado, Señor, a conocerte, Señor precioso, a conocerte, Señor, a confiar en ti. Tú nos has mostrado de que eres capaz, Señor bendito, de dar tu vida por aquellos que no valían la pena, Señor. Y nos has llamado a un cambio, Señor, a una relación contigo, Señor, a una comunión contigo, precioso Dios. Y tienes promesas grandes para nosotros, Señor. Pon en nosotros la fe, Señor, para caminar en tus sendas, para caminar en obediencia, para llevar a ti sacrificios, Señor amado. Despojarnos del pecado que nos asedia, Señor, y correr la carrera que tenemos por delante, dice tu palabra, mirándote a ti, Jesús, poniendo la mirada en ti, Señor, el autor y el consumador de la fe, Señor. Danos de la fe que tú tienes, Señor. Espíritu Santo, danos de la fe que tú tienes, Señor amado, para que podamos vivir, Señor amado, la vida en ti, para que podamos alcanzar la gracia, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos alcanzar las promesas tuyas aquí en la tierra, Señor bendito. Hoy despoja, Señor amado, tu pueblo de todo peso, Señor. Toda incredulidad la atamos y la echamos al abismo, Señor. Y te pedimos, aviva la fe, Señor. Enciende la llama, poderoso Dios. Enciende la llama, Señor precioso, cada uno de nosotros. Que podamos creer, Señor. Si tenemos que sufrir, Señor amado, danos amor, Señor amado, para sufrir por causa del reino de Dios, en lo cual hay recompensa, Señor bendito, en lo cual hay recompensa en la vida eterna y en esta vida también, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, imparte tu espíritu, Señor amado. Aviva la fe, aviva, Señor amado, la firmeza, la responsabilidad, el cumplimiento, el servicio, Señor amado. Todas estas cosas que identifican que una persona te cree, Señor, y te obedece, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabamos, Señor, y te pedimos, sumérgenos en tu presencia, Señor. Sumérgenos en tu presencia, en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que Dios traía para hoy. Yo sé que hace falta profundizar, pero una responsabilidad ahí en nosotros es que de lo que Dios nos da, de eso tenemos que comer, amén, y tenemos que dar fruto. Y la fe es un caminar con el Señor, amén. Nadie se acerca a Dios repleto de fe. La fe es algo que se tiene que trabajar con el Señor. De eso hablaba también el pastor Mauricio, que es algo que tiene que ser trabajado, algo que tiene que ser ejercitado. Muchos lo tenemos a la prueba, pero si no hay prueba, ¿cómo va a crecer la fe? Si la dificultad está ahí y no esperamos en Dios, ¿cómo va a crecer nuestra fe, nuestra confianza en Él? Cuando usted tiene una vida con alguien, sabe si puede confiar en una persona o no, porque lo conoce. Pero los hombres que conocieron a Dios son los que están dando testimonio, amén. El Señor cumplió. La palabra de Dios dice que muchos de ellos miraron la promesa desde lejos y la saludaron. ¿Cuál era la promesa que Dios les había dado a ellos? La redención a través de Jesucristo. Los antiguos no le alcanzaron, la saludaron, pero la palabra de Dios dice que ellos son las primicias, ¿no? Y la están viendo, ellos están viendo al Señor. Qué bello ver eso, ¿no? El Señor Jesús decía: bienaventurados ustedes porque ven lo que otros quisieron ver y no pudieron, y escuchar lo que otros quisieron escuchar y no pudieron. Entonces tenemos bienaventuranza en ver el cumplimiento de esas promesas en Jesucristo, amén. Aferrémonos a Dios, aferrémonos a la fe, a la obediencia, al amor por su presencia. Si nosotros amamos la presencia de Dios, pues vamos a hacer todo lo posible porque la presencia de Dios permanezca, por no entristecer al Espíritu Santo. Y eso hace que nuestra conducta comience a ser una vida santa, amén. Pues vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar por las ofrendas, amén. Vamos a orar porque Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas, amén.
Bueno, amado Dios, gracias por lo que hiciste hoy, Señor amado. Amén. Gracias porque tú nos hablas, Señor amado. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor amado, perfeccionarnos, dice tu palabra, hasta la venida de Cristo, Señor. Tú nos quieres perfeccionar. Ayúdanos a poner nuestro corazón en tus palabras, Señor. Así como Pedro dijo, Señor, bueno, no hemos hecho nada en nuestra vida, pero en tu nombre echaré la red, Señor. Y tú le mostraste maravillas, Señor. Lo llamaste a ser un pescador de hombres, Señor. Tal vez en nosotros todavía no haya nada definido, Señor. Pero si confiamos en ti, Señor, tú vas a hacer maravillas entre nosotros, Rey. Me aferro a esta palabra que dice que tú vas a hacer de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Señor bendito. Y reinaremos junto contigo, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor amado, que abras los cielos y derrames de lo tuyo, Señor, en nosotros. El don de fe, Señor amado. Todo lo que tú tienes para darnos a nosotros, Señor, que podamos dar testimonio de ti, Señor. Eso dice tu palabra cuando los apóstoles te obedecieron, Señor Jesús, y se fueron para el aposento alto, Señor. Fueron investidos de poder para ser testigos de ti, Señor amado. Te pedimos, haz esto en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Señor, imparte tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor amado. Que cada uno de nosotros podamos ir, Señor, a nuestro lugar secreto y deleitarnos en ti, Señor. Y vivir nuestra vida de acuerdo a tus mandamientos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú pronunciaste, Señor, que los mandamientos del Padre eran su delicia, Señor. También dice que los mandamientos nos convenían, Señor. Guardar tus mandamientos le conviene al ser humano, Señor. Deposita todo esto en nuestro corazón, Señor amado. Te pedimos que nos bendiga, Señor amado, en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor. Que hagas prosperar la obra de nuestras manos, Señor amado, el fruto del trabajo, del conocimiento, Señor. Que esta semana que viene sea una semana de victoria, Señor amado, en tu presencia, papá. Que sea, Señor amado, una semana de bendición, Señor. De un trabajo significativo en lo que tú nos pongas a hacer, Señor amado. Pensando en que todas las cosas que debemos hacer son para ti, Señor, y no para los hombres, Señor. Y que nos ayude, Señor amado, en caminar en lo que tú dices en tu palabra, Señor. En esforzarnos y ser valientes para poner por obra tus mandamientos. Queremos que todo nos salga bien, Señor, y tú das las fórmulas, Señor. Ayúdanos a ser esforzados en esto, papá. A orar los unos por los otros, Señor. A predicar tu palabra que tú pongas, Señor amado. La palabra que tú pongas la digamos con fidelidad. Y no solo que la digamos, Señor, sino que la vivamos también, Señor amado. En esto te vamos a conocer, Señor amado, aún más, Señor bendito. Como decía tu siervo, el que lee la palabra entiende una cosa, el que la estudia entiende otra. El que la vive entiende aún más, Señor. Y el que la enseña también la va a entender aún más, Señor bendito. Ayúdanos a prosperar en estas cosas, Señor amado. Tu palabra dice que tú deseas que nosotros seamos prosperados en todo, Señor, así como nuestra alma prospera, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor amado. Bendecimos los diezmos y las ofrendas que tú pones, Señor amado, en el corazón de cada uno, en el que reconoce tu sacerdocio, en el que agradece por lo que tú has hecho, Señor amado, por nosotros. Te pedimos que multipliques y bendigas, Señor amado, que traigas, Señor amado, a nuestros hogares la bendición para que nosotros podamos honrar tu nombre, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, toda ofrenda reciba, Señor amado, en la recompensa tuya, Señor. Tú dices que abrirías las ventanas de los cielos y derramarías, Señor amado, de tu bendición abundantemente hasta que rebose, Señor, hasta que sobre para bendecir a los demás, Señor. Damos gracias por esto, Señor amado. Nos despedimos, Señor, atamos toda retaliación y venganza, Señor. Y toda trampa del enemigo sea deshecha, Señor amado, por el fuego tuyo, Señor. Y que cada uno se vaya feliz a sus casas, Señor amado, por escuchar tu palabra, Señor, por sentir tu presencia. Que el gozo, Señor amado, no sea quitado, Señor. Tu palabra dice que nuestra fortaleza es el gozo, Señor amado, en ti, Señor precioso. Damos gracias y te bendecimos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos también a todos los que están ahí, a Lucy que nos está viendo, Dios la bendiga. La invitamos. Y a todo el que nos vea ahí a través de la predicación en internet. Amén. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo.